La clave fundamental está alrededor de cómo la posición de Zelensky la posición de Biden va también dejando un reguero de errores tácticos por el camino. ¿Por qué? Fíjense en la quinta clave que decía Zelensky alrededor del grano ucraniano. Y aquí entramos ya de lleno en un error económico brutal que ha cometido Occidente. En un error económico brutal que ahora mismo se ve que han vuelto a no tener toda la información económica que deberían, a pesar de ser el principal país del mundo con toda la información posible. Y Zelensky, que debería estar viendo lo que estaba sucediendo alrededor del acuerdo del grano. Ahora es cuando empezamos a entender qué es lo que ha sucedido. Y ha sido un gol por la escuadra de Putin. Pero un gol por la escuadra. En el sentido económico. Es decir, lo que no podemos es no dejar de decir que el error de Occidente vuelve a estar encima de la mesa a la hora de no entender la economía. ¿Por qué? Fíjense en toda la fotografía de quiero más tanques, quiero más, venga, ¿vale? Pero ¿qué es lo importante de la jornada de ayer y anteayer en el entorno de la guerra de Ucrania? La salida de tiesto de Polonia, cuando ve que ya no hay margen para seguir apoyando a Zelensky, a Ucrania, en un contexto del acuerdo del grano, que ha sido un desastre para la agricultura polaca, también la húngara, la eslovaca, la búlgara, y que además Ucrania va y le dice, oye, que te restrinjo la importación desde Ucrania de tus productos a mi país. ¿Perdón? Pues se acaba el apoyo. Y ahí, claro, en un entorno de Estados Unidos, de Naciones Unidas, qué casualidad que ayer sale Polonia a decir, uy, espera, se ha malinterpretado por los medios. ¿Cómo que se ha malinterpretado por los medios? Miren, primero dijeron que Ucrania era como alguien que se estaba ahogando, que el ejemplo era horrible, un desastre. No, es que alguien se está ahogando y claro, ¿cómo le echas una mano? Pero cuidado, porque claro, te pueden... ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo que se está ahogando? Es decir, ¿qué ejemplo era ese que se puso por parte de Polonia alrededor de lo que estaba sucediendo en Ucrania? Como modelo de ejemplo. ¿No parece que de cara a la opinión pública sea la mejor manera de llevar un tema en el que estás pidiendo a la opinión pública? Ráscate el bolsillo. ¿Qué hace ayer Polonia? Duda. Bueno, quiso decir, pero no dijo, no, es que los medios, claro que los medios son malísimos, que fíjate, es que han malinterpretado. ¿Pero qué han malinterpretado? Dijiste, no vamos a seguir apoyando, nos replanteamos la manera en la que vamos a seguir apoyando a Ucrania armamentísticamente porque necesitamos nosotros tener capacidad para defendernos. ¿Qué interpretación hay? No hay ninguna capacidad de interpretación. Pero ¿qué está sucediendo en el entorno del grano de Ucrania? Y con una pregunta fundamental. ¿Está ganando Rusia, Putin, la batalla del grano? Porque aquí viene el elemento fundamental de lo que está sucediendo, de los nervios que en Occidente empieza a haber alrededor de otro error fundamental a la hora de entender la economía. Sanciones, error brutal alrededor de cómo se podía atacar esas finanzas, principalmente porque las sanciones que se han puesto además es que no funcionan. Bueno, sí, funcionan, claro, sí, pero no funcionan en el objetivo final. Y aquí ha pasado exactamente lo mismo. ¿Qué es? 2022, empieza la guerra de Ucrania. Suben los precios energéticos, suben los precios de los alimentos. ¿Qué dice China, India, Indonesia, Egipto, el conjunto de los países del sur? A Putin. Esto no. Tengo los precios de los alimentos completamente disparados. ¿Qué haces? Ve al acuerdo otra vez del grano e intenta sobrellevarnos la situación. ¿Sobre la base de qué? De una mala cosecha. Sobre la base de una mala cosecha en Rusia, que además lanza los precios también de los alimentos en Rusia. De tal manera que Putin en ese entorno lee la fotografía que está viendo, países del sur, con China, con India, con Egipto, con Indonesia, diciéndole no, espera. Precios disparados. Miren el siguiente gráfico. Miren lo que estaba sucediendo hace un año. Esto eran los precios alimentarios hace un año. De tal manera que Putin volvió a la mesa del grano y dijo, estas son mis condiciones. Pero tenía una fuerza detrás muy grande para aceptar que volvía a la mesa y para llegar a un acuerdo. Y ahí Putin leyó muy bien su situación de debilidad
en el contexto en el que los países del sur le estaban diciendo, pero que me la están clavando a mí, que me estás a mí generando un problema por mi población que se está en una situación de precios alimentarios muy altos, que además no se veía el fin, es que no se veía el fin, y Putin va y dice, acuerdo, precios hacia abajo, ¿vale? Precios hacia abajo. Llega febrero, que es cuando se ve la cosecha de este año. Llega febrero. ¿Y qué sucede con la cosecha de Putin en febrero? De Rusia, que es espectacularmente buena. Y Occidente no ve lo que está sucediendo. Y es que Putin no se sentó en la mesa del acuerdo del grano, Rusia. No se sentó en la mesa del acuerdo del grano porque Occidente le estaba presionando y no sabía qué hacer, sino porque los de su bloque le estaban diciendo, ve a la mesa, porque esto es un problemón. Y Putin entiende lo que sus aliados, socios, ayudas, llámenle X, dice, oye, yo estoy con ellos y me están pidiendo esto. Y son los que me están comprando el petróleo, son los que me están dando el aire financiero. Va al acuerdo y dice, os escucho, ¿qué decir? Ah, vale, venga, vamos a llegar a un acuerdo. Pero en este entorno. Y Occidente dice, somos la bomba. Hemos conseguido que Putin capitule. Y entonces ya lo tenemos, fíjate, es el mejor acuerdo, tal. Fertilizantes, que se los coma Putin. No aceptamos el acuerdo. Sigue en la mesa, pero no lo ponemos en marcha. Maquinaria agrícola para que pueda seguir trabajando el campo ruso. Se fastidie. No hay maquinaria, como si no saca el grano ruso. Pero ¿qué hace el precio y que no ve Biden? ¿Qué no ve von der Leyen? Porque es que no son capaces de verlo. Piensan que han ganado la partida a futuro, no en el momento puntual. Y Putin sabe que tiene una fecha clave, que es febrero del 23. ¿Cómo está la cosecha? La cosecha está que nos sale el grano por las orejas. Ah, ha cambiado la fotografía. ¿Y qué hace el precio? ¡Bum! Se cae un 60%. Se cae un 60%. ¿Y qué hace Biden? ¿Qué hace von der Leyen? ¿Qué hace Guterres? No entender que ellos no ganaron la negociación por Occidente. Quienes le dijeron a Putin es, por favor, ve a la mesa de negociación, llega a un acuerdo, que salga tu grano. Y el ucraniano, bueno, es que el mío no sale. Bueno, pero deja que salga, bajemos el precio, que nos estamos muriendo de hambre. Indonesia, Egipto, China e India le mandaron los 4 ese mensaje contundente a Putin. Oye, cuando te vayas a sentar, piensa en nosotros. Porque la situación era límite. Límite. ¿Qué hace Occidente? ¿Piensa que está en esta situación? No. Es que hay una cosecha de Rusia que inunda de grano a esos países. Pero es que esos países son los que en el fondo te pueden lanzar el precio hacia arriba. Y Rusia los está abasteciendo con una facilidad brutal. ¿Por qué? Porque le sobra grano. No como el año pasado. Por lo que China, India, Indonesia y Egipto no le están diciendo a Putin, oye, vete a la mesa de negociación, sino que están diciendo, a mí el año pasado ya me lo resolviste. Este año, lo que quieras. Mientras el precio esté contenido. ¿El precio está contenido? Sí. ¿Por qué? Por la presión de Putin. En este entorno, ¿qué es lo que puede mover a Putin? Nada. ¿Por qué? Porque se basa en sus compañeros de viaje, China, India, Indonesia, Egipto, los países del sur, que tienen resuelto el problema alimentario. Por lo que, una vez que tenemos esta fotografía clara, gol por la escuadra de Putin. Pero económicamente hablando. Pero es que es evidente. Malinterpretaron las razones por las que Putin se sentaba a cerrar el acuerdo del grano. Y ayer Zelensky dice, es que hay que llegar a un acuerdo del grano. Quinta clave, lo han visto en ese mensaje. ¿Qué es lo que ha conseguido colateralmente Putin? Dividir a Occidente con Ucrania. Es la primera vez que Occidente se divide tan claramente. ¿Por qué? Porque ya las consecuencias económicas van directamente en conflictividad social. ¿Por qué? Porque aquí había un problema para Polonia. Y era que una vez que se llega al acuerdo y con estos precios alimentarios, hay un país, Ucrania, con una gran cantidad de grano, que lo mete en Europa y que hunde los precios.
De tal manera que una parte de la agricultura europea, Polonia, Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, ve cómo le están inundando el mercado del grano mientras el precio va bajando. Empieza la conflictividad social en Polonia, en Hungría, en Bulgaria, en Eslovaquia, y todo el contorno de Ucrania en la entrada de Europa le dice a von der Leyen: oye, frena esto, porque nos están inundando y me estás poniendo en un problema social importante con mi propia población. Tanto de precios, claro, los agricultores dicen: pero si es que estoy inundado, ¿cómo voy a vender yo aquí si los precios ya han caído? Y encima hay una mala cosecha. ¿Qué nos deja la fotografía? La desunión, a una vez que Polonia dice: no quiero volver a repetir, que no firmas el acuerdo es tu problema con Rusia, pero yo no puedo hacer más. ¿Qué es lo que hace en el último momento Polonia ayer? Tirar para atrás porque le va a caer un collejón europeo. Pero como acepte, le inundan otra vez de grano. Volvamos al gráfico donde intentamos explicar antes este tema, el gráfico anterior, que nos lleva a entender qué puede hacer Occidente. Miren, no hay alternativas para Occidente medianamente razonables en este entorno. ¿Por qué? Porque es jaque mate de Putin. Por una sola razón: no tenía controlado todo el tablero de ajedrez Occidente, se la han clavado, como con las sanciones, pero por no tener altura de miras de cuál era el problema real en el que estábamos, que era una mala cosecha en 2022, que no en 2023. El gráfico de Bloomberg que veíamos antes nos lleva a una reflexión que Javier de Blas hace hoy en Bloomberg, que es clave para entender lo que está sucediendo. Putin le ha ganado la partida a Occidente. Rusia le ha ganado completamente la partida en Occidente, hasta el punto que solo tienes tres opciones: esperar a febrero, todo el invierno por delante, sabiendo que los precios no van a subir en un entorno normal y que ni Indonesia, ni China, ni Egipto, ni India le van a forzar a Putin a sentarse. De tal manera que allí va a ir Erdogan, allí va a ir Guterres, las puertas del infierno por el cambio climático, las puertas del infierno, y Putin va a decir: ¿pero qué infierno? Si me habéis tomado el pelo, sin tener toda la información. Estratégicamente es un desastre lo que ha hecho Occidente en la negociación del grano, porque no tenían toda la información, o no saben interpretarla, o es que no les da para más. Que no sé cuál de las opciones es peor, pero en este entorno, esperar hasta febrero para ver si los precios de la cosecha, si es mala, suben y se vuelven a disparar. Es decir, salva a Occidente el desastre. Que países como China, India, Indonesia o Egipto, los países del sur también, le vuelvan a decir a Putin: vuelve a sentarse. Pero ya no lo tienes en tu mano la partida, estás en jaque mate. Ahora mismo estás en jaque mate. Has perdido la mano contra Putin. Otra vez, sanciones, grano de Ucrania, porque no has sabido ver lo que de verdad estaba sucediendo. Que tu mejor solución o tu primera solución sea el desastre alimentario, da a entender que algo has cometido por el camino como error que te lleva a una situación desesperada. Punto número 2, porque dice: bueno, la primera igual es muerte y la segunda es susto. Que Europa pague con sus subsidios. ¿Qué movimiento está haciendo von der Leyen? Las pérdidas de tener el grano ucraniano en Europa y las caídas de los precios que le pudieran llevar a la conflictividad social a Polonia, Hungría, Eslovaquia, Bulgaria. Todo el colateral de Ucrania de entrada a Europa. Pero esto es un... ¿Cómo se llama, von der Leyen? ¿Lo de los coches chinos? No te oigo. ¿Cómo se llama? Ah, dumping. ¿Y esto qué narices es? Dumping. Es decir, vas a subsidiar las pérdidas del grano ucraniano, del grano polaco, húngaro, búlgaro, eslovaco, para que no se te enfaden, para ser competitiva y para que tener a Zelensky razonablemente contento, metiéndote, inundándote de grano toda Europa, recogiendo él el dinero de toda la venta, sabiendo que es contra tus propios países, que es el movimiento que ayer y anteayer ya empezó a hacer von der Leyen, incluido a Zelensky. Es, bueno, pues, si esto se arregla muy fácil, ¿eh? ¿Cuánto me ibas a dar?
X mil millones, destina una parte para ellos, yo saco el grano ucraniano hacia vosotros y recupero. Bueno, pues esta es susto. Pero no vuelvas al cinismo económico luego de decir los coches eléctricos chinos. Porque tu dumping sí vale. Es decir, subsidiar sí vale, si tú eres Europa. Pero el resto no puedes subsidiar. Y les sacan los colores. Tercer punto, levantar algunas de las sanciones a Rusia para que vuelva al acuerdo del grano, que es en el fondo el objetivo fundamental que tiene Rusia. Oiga, si yo ya estoy ganando dinero, piensa Rusia, si mi cosecha ya es espectacular. Es más, Rusia debe tener ya info de por dónde puede ir la próxima cosecha. Por lo que, igual que en Occidente no tenemos ni idea, Rusia sí. De tal manera que la tercera opción es, vamos a levantar las sanciones. Volvemos a las sanciones. Con el tema de fertilizantes y con el tema de determinada maquinaria agrícola que necesita Rusia, que esos proveedores la lleven para que pueda seguir el campo ruso funcionando. Pero no tiene alternativas. Es decir, ¿está ganando Putin la batalla del grano ucraniano? No la está ganando. La ha ganado, pero de calle. Estratégicamente, económicamente. Económicamente, la ha ganado completamente. ¿Qué puede hacer Occidente? Aquí tiene. Que elija. Tiene que elegir von der Leyen. Todo parece indicar que va por aquí. Pero ¿cuál es este problema? El problema principal que tiene Occidente, que es que solo sabe arreglar las cosas mientras haya dinero. El día que falte dinero o que la población ya no te aguante la inflación porque no se te para de disparar, porque no paras de darle la maquinita del dinero, el problema lo vas a tener tú en conflictividad social en tu propia población. Pero este es el trasfondo de todas las reuniones de los últimos 2 días en Naciones Unidas alrededor de lo que está sucediendo con la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania va por un camino, dentro de ese camino, el acuerdo del grano roto por Rusia, para Occidente ahora mismo es un desastre, es una catástrofe. Porque se la ha colado por la escuadra. Por la escuadra. Pero por la escuadra, por la incapacidad de Occidente, que ha vuelto a demostrar que no tiene ni idea en cuestiones económicas a la hora de intentar usarlas como mecanismo de presión o de no presión. No estamos diciendo que estén bien o que estén mal. Lo que estamos diciendo, ya que la estás haciendo, por lo menos hazlas bien. Pero es que encima lo hacen mal. Pero es que además no estás viendo que una de las salidas que tienes es la ruina para toda una parte de la población del mundo, no de Rusia. De China, de India, de Indonesia, de Egipto, de África, de gran parte de los países del sur, por no decir todos. Tu primera opción, ahora mismo que se plantea, es esa. Esperarte a que vuelva a salir el sol en invierno en lugar de llover, como te pasó el año pasado, que te vino a ver la Virgen y no necesitaste tirar de reservas de gas y salvaste el invierno. Y igual que te pensaste, somos los mejores, porque la Virgen ha bajado y nos ha mantenido el sol en lugar de estar lloviendo, de frío, de heladas y de necesidad de gas, sin llegar a ver que en el fondo no era por ti, sino porque te ha caído la lotería, aquí has interpretado que eres el mejor de los mejores. Y la realidad es que eras el peor de los peores en la negociación. Lo hiciste fatal, Occidente. Guterres se puso la medalla y el pobre Erdogan, que estaba en medio, decía, ¿dónde se están metiendo? Pero bueno, tú fírmalo. Sabiendo también Erdogan el lío en el que Occidente se estaba metiendo, ahí te apañes, aunque sea miembro de la OTAN.